20 de abril. 20 de abril comenzando un nuevo capítulo, un nuevo programa. Y bueno, nada, muy contentos porque hoy tenemos como siempre intentamos tener un programa de variedad, con noticias locales e internacionales. Y hoy no tenemos la dicha, la suerte de tener una diputada del hermano país de Bolivia. ¿Es así, Sergio? Así es, hoy tenemos una nota de carácter internacional, como venimos acostumbrándolos todas las semanas. Estamos con la diputada boliviana Tatiana Áñez, que está teniendo una gran participación en la vida política boliviana, y es del partido Creemos. ¿Qué tal, Tatiana? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio. Un saludo a todo el pueblo argentino. Gracias por la oportunidad de poder dirigirnos a toda la gente, a todos los bolivianos también que se encuentran en su país. Nos encontramos en este momento en la Asamblea Legislativa Plurinacional en el Departamento de La Paz. Y bueno, estamos aquí para poder informar a la población también los diferentes hechos y los diferentes trabajos que venimos realizando desde la Asamblea. Tatiana, primero te damos la bienvenida a Radio Signos 92.5, contentos de tenerte en Abrazando Distritos. Y tenemos entendido que estuviste por Buenos Aires hace muy poquito, ¿es correcto? Sí, estuve la semana pasada, he estado haciendo algunas visitas importantes dentro de su país. Hemos estado visitando al Círculo de Legisladores, de diputados mandato cumplido. Realmente fue una oportunidad que hemos tenido como miembro y militante de Creemos. Nosotros somos un partido nuevo que nace en el departamento de Santa Cruz, liderado por Luis Fernando Camacho, quien en el 2019, siendo presidente del Comité Cívico, lidera las luchas del pueblo cruceño contra una elección y un fraude electoral que cometió Evo Morales en el 2019, y como consecuencia de esas luchas y unificando todo el país, Evo Morales renuncia y sale del país, lo que conlleva a un proceso eleccionario en el año 2020, ¿no? Hoy lastimosamente el líder de la Alianza Creemos, está detenido en el penal de Chonchocoro. Él actualmente es gobernador del departamento de Santa Cruz, que es la primera autoridad política que existe en nuestro departamento, y con la utilización de la justicia, que no hay una justicia independiente en nuestro país, sino más bien que es manejada por el órgano ejecutivo, tienen al gobernador y líder de Creemos detenido en un penal de máxima seguridad en el departamento de La Paz. Tatiana, se estuvo hablando de la condecoración Cóndor, y vos sos usted, diputada, es una de las principales impulsoras del retiro de esta condecoración a Pedro Castillo. Si nos puede explicar a los argentinos qué es la condecoración Cóndor y por qué este impulso de sacar la condecoración a Pedro Castillo. Bueno, la condecoración Cóndor es el más alto reconocimiento que otorga nuestro país a nivel internacional y nacional a aquellas personas de que consideran de que ha contribuido sin duda con los derechos humanos y con el mejoramiento de sus propios países. Muy erradamente, en el 2021, el presidente Luis Arce otorga esta condecoración al expresidente Pedro del Castillo, quien, como es de conocimiento a nivel internacional, él comete un golpe de Estado o pretende cometer un golpe de Estado en su país. Por ese motivo, un grupo de legisladores tomamos la iniciativa de solicitar a nuestra Cancillería el retiro de esa condecoración, porque no puede ser de que este tipo de reconocimientos que son importantes dentro de nuestro país caigan en esas manos y bueno, lo que corresponde es de que le retiren la condecoración y que vuelva ese reconocimiento a nuestro país. Está claro. Por otro lado, tenemos que Bolivia es el único país en el continente que selecciona las máximas autoridades judiciales, y próximamente en diciembre se van a elegir dichas autoridades. Pero está pasando algo puntual con esto en Bolivia. Si nos pueden ampliar un poco. Bueno, es importante que conozcan de que aquí en Bolivia no existe una independencia en el órgano judicial. La justicia está siendo manejada directamente por el órgano ejecutivo, y ya existen pronunciamientos no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional,
Recientemente, en el mes pasado, estuvo la CIDH, donde nuevamente reitera de que la justicia está muy apartada del ciudadano y que se necesitan hacer cambios sustanciales. Imagínense, existen en las cárceles un hacinamiento del 200%, existe un exceso en la aplicación de medidas cautelares, como es en el caso del gobernador, y bueno, más de 100 perseguidos políticos también que se encuentran perseguidos y detenidos. Entonces, ya la justicia en nuestro país necesita una modificación y necesita recuperar la independencia que el movimiento al socialismo se dedicó a destruir en los últimos años. Hay que explicar que el proceso de selección nace precisamente en la Cámara de Diputados, en dos comisiones diferentes, en la Comisión de Constitución y en la Comisión de Justicia. Se conforma la comisión mixta entre diputados y senadores, y esa comisión mixta, al igual que las comisiones de Constitución y la Comisión de Justicia, son las encargadas de llevar adelante el proceso de evaluación y de selección de los candidatos que van a ser sometidos de una forma posterior a una elección del voto directo del ciudadano. Lastimosamente, dentro de la misma asamblea, ya el proceso nace viciado porque el movimiento socialismo, con su mayoría, aprueba el reglamento adecuándolo estrictamente a sus propios candidatos, ¿no? Entonces, los candidatos que salen de la asamblea no son candidatos que vienen a garantizar una independencia, una idoneidad, una búsqueda de acabar con la impunidad que existe en nuestro país, sino son ya candidatos afines al movimiento al socialismo y llevan al pueblo boliviano a una elección donde no queda opción que elegir entre los candidatos del movimiento al socialismo, porque no se presentan en esas listas otras personas porque no confían en el proceso de selección dentro de la propia asamblea, ¿no? Ya existe un precedente en el año 2017. Aquí en Bolivia la cultura, y es obligatorio acudir a votar. La mayoría de las veces acude cerca de un 90-95%, pero en la elección de autoridades judiciales en el 2017 solamente acudió un 78%. Y de ese 78%, el 55% votó nulo, eso en señal de rechazo a ese proceso eleccionario. Realmente Bolivia está perdiendo la oportunidad de poder mejorar la justicia en nuestro país, de poder de cierta forma recuperar la independencia. Nosotros, como creemos, presentamos una propuesta al reglamento, lastimosamente no fue considerado. Dentro de nuestra propuesta estaba la conformación de un comité técnico meritocrático y que esa evaluación y puntuación no quede en manos ya de los partidos políticos, sino más bien sea devuelto a los ciudadanos a través de 12 representaciones a nivel nacional. Lastimosamente no se ha encontrado ninguna respuesta positiva a esto, y el movimiento al socialismo aprueba primero un reglamento adecuado a su candidato, y posteriormente, a raíz de que acuden a un recurso constitucional y un supuesto candidato, ordena a ese Tribunal Constitucional de que se modifique uno de los incisos que forman parte dentro de la convocatoria, y en esta semana la Comisión de Constitución se vuelve a reunir y en vez de modificar solamente ese artículo, modifica 10 artículos donde quita cosas que nosotros consideramos que son importantísimas. Por ejemplo, en el antiguo reglamento establecía de que no debería tener el candidato o el postulante militancia por lo menos de 8 años de anterioridad, es decir, que no debía pertenecer 8 años antes a ningún partido político. Sin embargo, han quitado ese requisito y ya no es necesario no pertenecer a ninguna sigla política, sino más bien el mismo día anterior puede renunciar al partido que pertenezca y presentar su postulación con una sola declaración jurada. Realmente es muy preocupante la situación que estamos atravesando. No encontramos una salida democrática para poder mejorar la situación de la justicia en nuestro país. Es terrible, Tatiana, lo que estás contando. Hay una pérdida de Estado de Derecho, ¿no? La verdad que escuchar lo que manifestás es terrible. Te traigo de vuelta al ámbito de lo nacional en Argentina. Tatiana, ¿cómo viste el país en esta visita tuya? ¿Cómo lo sentiste? Bueno, donde hemos tenido la oportunidad de entrevistarnos y conocer, estuve con el presidente del Círculo,
de legisladores, y la verdad que fue una buena experiencia. Hemos intercambiado criterios. Nosotros desde el departamento de Santa Cruz también en Bolivia estamos impulsando pertenecer y transformarnos de ser un país autonómico a un país federal. Es una propuesta que nace de Santa Cruz desde un cabildo que nos da ese mandato de que busquemos una mejor forma de cómo relacionarnos con Bolivia. Ha sido una experiencia muy buena. Esperamos poder volver a repetirla para que desde la experiencia que ustedes tienen como Estado federal podamos nosotros también intercambiar y enriquecer las experiencias y corregir lo que está malo y lo que está bueno, ¿no? No hemos tenido mucha oportunidad de poder profundizar algunos temas. Espero poder seguir visitando y haciendo algunos trabajos, tanto con el Círculo como con algunos partidos que hemos visitado. Ha sido muy productivo. Hemos tenido una reunión también con la vicepresidenta de UCR, el Partido Radical, donde también nos han mostrado el trabajo que vienen desarrollando dentro de su Cámara de Diputados. Y bueno, es muy importante, ¿no?, el poder interiorizarnos y conocer los avances que ustedes tienen también en sus leyes, y sin duda en algún momento también podremos conocer también los errores que tienen dentro de su país, ¿no? Claro. Ahora, hablando de leyes, en Bolivia el MAS quiere impulsar la ley 1386, que bueno, en donde van a ser perjudicados muchos ciudadanos bolivianos. Sabemos que el 80% de la economía de Bolivia se encuentra en negro, ¿no?, como decimos acá. Y no registrada. No registrada, en la informalidad. ¿De qué se trata esta ley y en qué manera perjudicaría a los bolivianos? Bueno, la ley 1386 fue aprobada ya en otras gestiones en el 2021. Tuvo el gobierno nomás que abrogar esa ley, pero nuevamente la vuelven a ingresar en agenda con otro nombre, con otro número. Ya es proyecto de ley 280, pero que tiene las mismas características, ¿no? Y aquí la finalidad, lo que persigue es penalizar la protesta. Ya van a impedir que el ciudadano salga prácticamente a las calles y poder reclamar y denunciar los abusos de poder, porque aquí en Bolivia la única forma que hemos encontrado los bolivianos de ponerle freno al poder que tiene el movimiento del socialismo es saliendo a las calles a protestar. Entonces, con esa finalidad, ellos nuevamente vuelven a ingresar la ley con esa intencionalidad de poder penalizar las protestas, por un lado, poniendo sanciones drásticas como de 20 a 25 años, y aparte de eso, confiscando bienes a aquellas personas que ellos digan que participan en hechos o son cómplices de terrorismo, ¿no? Entonces, realmente es una ley abusiva que no solamente ataca libertades, sino que también ataca el patrimonio de los bolivianos e impide las protestas. La gente y la ciudadanía en los sectores nuevamente se está movilizando. Esa ley se ha paralizado dentro de la Comisión de Constitución a raíz de solicitudes que han existido de sectores, y ya ellos también han fijado diferentes manifestaciones a nivel nacional. Espero que el gobierno retire la ley y la archive para que no siga ocasionando conflictos dentro del pueblo boliviano. Tatiana, sabemos que sos una persona muy ocupada. Te hacemos una pregunta más y ya te liberamos, si te parece bien. Y la pregunta tiene que ver con lo siguiente. ¿Qué pensás vos respecto a la imputación que sufrió acá el expresidente Mauricio Macri respecto al envío de armas a Bolivia durante el 2019? Perdón, no le escuché al principio la pregunta. Te preguntaba lo siguiente, respecto a la imputación que recibió Mauricio Macri, el expresidente de Argentina, por las armas que envió el Estado Nacional en el 2019 a Bolivia. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, mientras no haya una investigación transparente, mientras no exista, digamos, una justicia independiente entre ambos países, creo que hay que analizar muy bien la situación, ¿no? Porque para el movimiento del socialismo lo que existió en el 2019 fue un golpe de Estado, pero sin embargo para los ciudadanos bolivianos lo que existió fue un fraude electoral. Resultado de eso, hoy está detenida Yanine Áñez, no está siendo juzgada con un proceso que corresponde al ser ella expresidenta, sino más bien le están siguiendo un proceso como si fuera una ciudadana normal, ¿no? No como una presidenta. Entonces, mientras no
no exista una justicia independiente, todo lo demás es cuestionable, ¿no? Sin duda habrá que investigarse los hechos y determinar si es que existió o no existió delito en ese caso. Clarísimo. Tatiana, te agradecemos enormemente tu tiempo para Abrazando Distritos y desde ya tenés el micrófono abierto las veces que sean necesarias. Te agradezco mucho. Un saludo a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pasó por Abrazando Distritos la diputada boliviana